Listo. Bien, en la clase de hoy vamos a ver digamos, lo que es superficies en el espacio, un repaso de plano y superficies reglas desarrollables. Vamos a arrancar, digamos, viendo algunas ecuaciones y un poco de repaso, digamos, de lo que era el plano. Primero, encontrar a partir de la ecuación que tenemos acá, x más 2y menos z más 1 igual a 0, encontrar las intersecciones con los distintos ejes, x, y, z, y las trazas con los distintos planos, x, y, xz, y z. Y después la ecuación segmentaria. ¿Alguien se acuerda cómo hacíamos para encontrar las intersecciones con los distintos ejes? ¿Alguien que me lo puede decir? Igualábamos todas las otras a 0. Bien, le poníamos a cada valor, digamos, si tenemos que buscar x, todos los valores, digamos, el valor de y lo vamos a poner en 0, z lo vamos a poner en 0, y despejaríamos el x. Ahora sí se ve bien el rojo. ¿Se ve bien el rojo? Se ve, sí. Bien. Sí, Valen, se ve bien. Bueno. Entonces, en este caso, sería x más 2, digamos, por... Uy, sería acá por 0. Voy a borrar, voy a ponerlo bien. Dos por 0, menos 0, más 1, igual a 0. Al despejar x, nos quedaría el valor de intersección con el eje x. 2 por 0, 0, menos 0, digamos, todo esto, digamos, ya queda en 0, entonces solamente tendríamos el término de x, el término independiente que es el más 1, igualado a 0. Entonces pasaríamos el más 1 hacia el otro término, nos quedaría x igual a menos 1. Entonces en x, la intersección con el eje x sería menos 1. Hacemos lo mismo con el eje y. X va a ser, lo vamos a poner en 0, más 2y, menos 0, más 1, igual a 0. En este caso, y igual a menos 1 sobre 2. Y el eje z, ¿cómo quedaría la ecuación? Vamos a poner acá. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo queda con el Z? 0 más 2 por 0 menos z más 1. Menos Z más 1. Si despejo ahí, ¿cómo queda? ¿Cómo nos quedaría en este caso? Fíjense que si yo paso Más 1. el más 1, lo paso al otro lado, me queda menos 1. Menos Z igual a menos 1. Y si decido pasar el menos Z al otro lado, me queda que 1 es igual a Z. ¿Lo ven? Acá, Así. digamos, también tienen que tener, digamos, algo en claro, que es lo que por ahí estaba mencionando el Ale, que en este caso nos dice menos z, y lo que nosotros queremos saber cuál es el valor de z, pero de z positivo, bien, para poder representarlo, digamos, en este sistema de coordenadas. Entonces, lo que uno puede hacer es multiplicar en ambos términos por menos 1 para pasar, digamos, y hacer y convertir esto a valor positivo, o como decía Ale, cuando teníamos, digamos, esto se nos anula y nos queda menos z más 1. Entonces lo que uno puede hacer directamente es tener más 1 igual, este menos z pasa positivo, entonces nos queda directamente z igual a 1 positivo. Sí, acá Gabriel está diciendo eso. Es lo mismo. Recuerden que si, como dijo el primer caso Valentín recién,
si multiplicamos o dividimos ambos miembros de una igualdad por un mismo número, la igualdad se mantiene. Si yo multiplico por -1 los dos miembros, me va a quedar z igual a 1. Vamos a llegar al mismo resultado. Z igual a 1 es lo mismo que 1 igual a z, ¿no es cierto? Bien. Bien, entonces en este caso, digamos, lo importante es que siempre busquemos el valor positivo de z. Bien. Si nos quedan de los dos lados -1, digamos, los dos lados negativos, sabemos que ese valor va a ser el mismo, pero positivo. Bien. O podemos simplificar, digamos, podemos despejar, como decía Gabriel, pasando, digamos, primero z y dejar el 1 como estaba. Y para las trazas, ¿cómo hacíamos? Las trazas de los planos. Igualas un valor a 0. ¿En qué falta? Bien, si yo tengo que buscar la traza con el plano XY, voy a poner el valor 0 en Z. Si es XZ, el valor 0 en Y. Y si es YZ, el valor 0 en X. Bien. A diferencia de las intersecciones con los ejes, donde buscamos justamente la intersección y despejamos, cuando buscamos las trazas, lo vamos a expresar, digamos, como una ecuación. No vamos a despejar ni nada, sino que solamente vamos a igualar a 0 el término que no está, digamos, dentro de esa traza, y vamos a dejar la ecuación. En caso de tener la intersección, digamos, perdón, intersección no, sino la traza con el plano XY, nos quedaría X más 2Y más 1 igual a 0. En el caso de la traza con el plano XZ, X menos Z, X menos Z, más 1, igual a 0. Y el último, 2Y menos Z, más 1, igual a 0. De esta forma ya estoy indicando, digamos, cuál es la traza con los planos XY, XZ y Z. ¿Y la ecuación segmentaria? ¿Cómo la construíamos? La ecuación segmentaria era X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igual a 1. Entonces, ¿cómo hacíamos, digamos, o qué representaba, digamos, A, B y C? Los valores de X y Z. Los valores de X y Z, bien. Los valores de corte con cada eje. Claro, son los valores de intersección. ¿Ven? Los mismos que habíamos buscado acá van a ser los que vamos a poner en cada uno de estos, digamos. X va a ser sobre -1 más Y sobre... Acá podemos poner 1 sobre 2, o podríamos poner el resultado, es exactamente el mismo, más Z sobre 1. Bien, entonces a partir de lo que es la ecuación del plano, podemos pasar, digamos, a la segmentaria, buscando, digamos, las intersecciones con cada uno de los ejes y reemplazando A, B y C por cada una de esas intersecciones. Bien. ¿Quería decir algo, alguien? No digo, que podríamos haber marcado los puntos donde van a bien. en Z y en Y. Y recuerden que ese es el lugar del eje donde corta.
Si yo quiero referirme a ese punto, lo correcto es poner, por ejemplo, en el primero que marcamos, que está corta X en -1, es -1, punto y coma 0, punto y coma 0. El Z igual a 1 es el punto 0, punto y coma 0, punto y coma -1. Lo correcto cuando marcamos un punto es ponerlo con las tres variables, ¿no es cierto? Porque ahí ya lo estamos referenciando a todo el espacio. Cuando ponemos -1, -1 medio, es la graduación que le hacemos dentro del eje, pero no nos estamos refiriendo exactamente al punto. Avanza. Bien, esto, digamos, lo que decía Ale es que para nombrar el punto, sí o sí lo tenemos que hacer de esta forma para poder referenciarlo al sistema de coordenadas. Bien, eso es lo que estoy diciendo y esta es la forma correcta, digamos. Ponerlo X y Z, digamos, como lo venimos haciendo anteriormente. En este caso vamos a hacer un ejercicio del plano para obtener, digamos, los puntos de intersección con los coordenados y las trazas de los respectivos planos. Dado un plano oblicuo de ecuación menos 3x más 6y menos 4z más 12, se pide determinar las intersecciones con el plano con los ejes coordenados y graficar. Vamos a ir determinando, digamos, estas intersecciones. ¿Cuál es la intersección con el eje de las X? ¿Quién puede decirme? Pueden ir resolviéndolo y nosotros después lo vamos haciendo y lo vamos anotando. En X4. Bien, en X es 4. Nos quedaría X igual a menos 12 sobre menos 3. Y esto es igual a 4. En Y, Menos 2. menos 2, bien. Esto, me faltaba el igual a 0. Entonces Y es igual a 12, a menos 12, sobre 6 es igual a menos 2. Y Z, 3. bien, menos 4, Z más 12 es igual a 0, Z es igual a menos 12 sobre menos 4. Igual a 3. Acá es importante, digamos, que tengan en cuenta todo lo que son los signos, ¿no? El 12 que está sumando, sí va a pasar restando, pero cuando pasamos el término que acompaña a la incógnita, ya sea X, Y o Z, ya va directamente también con su signo, porque la operación, digamos, que está haciendo este número es multiplicar. Entonces ese menos 3 está multiplicando a X, acá el 6 positivo está multiplicando ahí, y el menos 4 está multiplicando a Z. Entonces la operación que está haciendo este número es multiplicar. Cuando lo pasamos hacia el otro término, lo pasamos, digamos, dividiendo, pero con su signo. Por eso, en este caso, nos queda menos 12 dividido en menos 3, y en este caso, menos 12 dividido en menos 4. ¿Bien? Y así vamos en contra, digamos, sus valores. Bien, si hubiésemos pasado un 4 positivo acá, y cambiado el signo, nos hubiese quedado menos 3, y estaría, digamos, incorrecto. Determinar las trazas de los planos. La traza con el plano XY, ¿quién me la puede decir? Así la anotamos.
traza XY. Menos 3x más 6y más 12 igual a 0. Perfecto. XZ. Menos 3x menos 4z más 2 igual a 0. Bien. Y por último, 6y menos 4z más 12 igual a 0. Bien, perfecto. Creo que en la siguiente diapositiva, bueno, acá estaban anotadas. Lo mismo que acabamos de hacer es lo que está ahí por detrás. Tanto las intersecciones con los ejes. No, en realidad están solamente las intersecciones con los ejes. Están nombrados también cada uno de estos puntos de intersección con los ejes, como decimos recién en el ejercicio anterior que habíamos visto. Profe, en el parcial se nombraría sí o sí así, como A4 el lugar de cada letra, o sea, después se pone 0,0. Claro, porque cada vez, digamos, nosotros cuando buscamos la intersección con el eje, que es lo que decimos hace un ratito, estamos buscando, digamos, un punto de intersección. Entonces, para nombrar a ese punto de intersección, deberíamos nombrarlo de esta forma. Podemos encontrar el valor de x y para nombrar ese punto de intersección, lo nombramos, digamos, le podemos poner un nombre cualquiera a ese punto, una letra cualquiera. Y en este caso es a igual 4.0, que es el valor de intersección o el punto de intersección con el eje X en este caso. El B vamos a tener solamente el valor de Y y en C vamos a tener solamente el valor de Z. Entonces, esta es la forma correcta de nombrar un punto, por eso se nombra de esta manera. Acá está graficado. Bien, nos pedía graficar el ejercicio, entonces graficamos el sistema de coordenadas, la intersección con cada uno de los ejes y nombrar de la forma correcta cada uno de esos puntos. Bien, de la misma forma que estaba acá, se le pone nombre a ese punto y se les ponen las coordenadas, digamos, respectivas de cada uno. Acá está graficado lo que serían las trazas. Bien, determinar las trazas del plano sobre las coordenadas y graficar. De nuevo, nombrar los puntos y cada una de las trazas, que para también, digamos, volver un poco a lo que habíamos visto cuando hablábamos de plano en las primeras clases. El plano, digamos, no es que sea un triángulo, sino que el plano es un plano infinito, pero que se corta, digamos, con los ejes. ¿Bien? Entonces, en el eje, digamos, en cada uno de los planos, en este caso, en el plano, por ejemplo, XZ, digamos, el plano que se forma con los ejes XZ, la intersección que vemos con el plano es esta, digamos, ¿bien? Con el plano XZ en este caso. Todo el plano se intersecciona, digamos, y corta, y vemos esa traza, ¿bien? Entonces, al igual que nosotros antes nombramos los puntos, como por ejemplo 0, punto y coma 0, punto y coma 3, también deberíamos nombrar cada una de esas trazas. ¿Bien? Las trazas ya las habíamos nombrado antes, que no es más y menos que una ecuación de una recta. En cada una de estas trazas es una ecuación de una recta. ¿Bien?
Acá, digamos, lo que nos pedía también el ejercicio era determinar el perímetro definido por las trazas, que sería parte de una losa de hormigón armado de 12 centímetros de espesor. Recuerden este de 12 centímetros porque después lo tenemos que utilizar para un ejercicio que sigue. Y el perímetro sería sumar cada una de estas trazas. Bien. En el caso de este ejercicio, lo que vemos acá, o lo que se está haciendo, digamos, en este caso, tomando la raíz cuadrada de 0 menos 4 al cuadrado, más 0 menos 0 al cuadrado, más 3 menos 0 al cuadrado, estamos haciendo, digamos, la distancia de dos puntos en el espacio, donde esto sería x1, x2, y1, y2, y z1, y z2. Y hay una particularidad, digamos, que si ustedes analizan un poco esta fórmula, no es nada más y nada menos que, digamos, el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos al cuadrado. Bien, si ustedes ven, digamos, qué es lo que están haciendo de cada una de estas operaciones, al hacer x1 menos x2, estoy obteniendo la distancia que tenemos en el eje x, ejemplo, y las distancias en el eje y van a ser 0, digamos, porque los dos puntos tienen valor de y 0, por lo tanto no tenemos un desplazamiento. Y en el último caso estaríamos haciendo la distancia que tenemos desde el punto central, digamos que es 0, hasta la posición de z. Bien, entonces estamos calculando esta distancia y esta distancia. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es calcular la hipotenusa que tendría el triángulo rectángulo que se nos está formando acá. Y con cada uno de estos puntos es exactamente lo mismo, digamos, con cada una de estas distancias. Al calcular la distancia entre los dos puntos, estamos haciendo justamente eso. Una vez que calculamos cada una de las distancias, digamos, que hay entre los dos puntos, vamos a calcular el perímetro. Digamos. El perímetro es la sumatoria de cada uno de los lados que conforman, en este caso, el triángulo que tenemos acá, digamos, son todas las líneas azules. La sumatoria de cada uno de esos lados nos da el perímetro, que es 13,078 metros. Si hay algo que no entienden, digamos, o voy muy rápido y no lo entienden, me avisan y lo volvemos a repetir. El siguiente punto nos pedía determinar la superficie de la losa triangular cuando solo se conocía la medida de sus lados. Digamos, la superficie se calcula con el teorema de Herón. ¿Alguien se acuerda cómo o qué decía el teorema de Herón? El teorema de Herón dice que la superficie es raíz de P por P menos punto medio por P punto final, o no sé. ¿Y qué es P? ¿Eh? ¿Qué es P? El punto. ¿O no? No. 999. La superficie de un triángulo del cual conocemos solamente sus lados, como dice acá, podemos calcularla con el teorema de Herón. P, en este caso, es el semiperímetro. El semiperímetro es, como lo dice el nombre, digamos, la mitad del perímetro. Entonces, Casi. casi. Para calcular la mitad del perímetro, hacemos perímetro sobre 2 o la sumatoria de los lados dividido 2. Recuerden que era 13 y algo, 13,078. 13,078 dividido 2 nos da 6,539, que es lo mismo que está acá, digamos. Sumatoria de lados, si bien no pusimos el resultado, pero es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces el semiperímetro, en este caso, es 6,539. Cada una de estas P es el semiperímetro.
es importante, digamos, que no se confundan con el perímetro completo, porque si no nos le va a dar correctamente el resultado. P, en este caso, por más que pueda parecer medio contradictorio, es semiperímetro. Sí, tendría que ser ese. En vez Sí, de P. o SP podrían ponerlo, pero tienen que tener claro, digamos, que no es el perímetro completo, sino que es la mitad del perímetro. Entonces nos va a quedar de esta manera. Cada una de estas letras, A, B y C, va a ser uno de los lados. No necesariamente cada lado se tiene que llamar A, B y C, digamos, puede ser cualquier, puede estar nombrado, digamos, con cualquier letra. Pero tenemos que entender que cada uno de estos va a ser un lado diferente. Entonces, semiperímetro, o sea, la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos otro lado, por el semiperímetro menos el último lado. Esto nos va a dar un total de 7,81 metros cuadrados. Acá, digamos, cuando nosotros hacemos, digamos, toda esta multiplicación, vean bien, digamos, el resultado que está en metros cuadrados. Y esto sucede porque tenemos un resultado en metros y cada una de estas multiplicaciones también está en metros. Entonces queda metro por metro por metro. Nos termina quedando la unidad en metros cuadrados. Bien. Y creo que era la última parte del ejercicio donde teníamos que determinar el volumen de hormigón necesario para materializar la losa. Si tenemos o cómo calculábamos, digamos, el volumen teniendo los datos que ya tenemos hasta ahora. Y el área S la multiplica por el espesor, Por el espesor, perfecto. en metros cúbicos. Multiplicamos por el espesor, que el espesor lo teníamos en el enunciado del enunciado anterior, que era 12 centímetros. Tienen que tener en claro también de utilizar bien las unidades. Si teníamos en 12 centímetros, vamos a pasarlo a metros para poder multiplicarlo. Entonces, la superficie por ese espesor en metros nos va a terminar dando el volumen en metros cúbicos. En este caso, 7,81 por 0,12 es igual a 0,900 o 9.372 metros cúbicos. Bueno, y por último, tenemos que determinar el peso de la losa sabiendo que el peso específico del hormigón armado es de 2.400 newtons sobre metro cúbico. Peso específico es el peso sobre el volumen. Bien, entonces si queremos despejar el peso, vamos a multiplicar el peso específico por volumen para poder obtener ese peso. 2.400, en realidad 24.000, perdón, no es 2.400, 24.000 newton sobre metro cúbico por 0,9372 metros cúbicos, que es el volumen que habíamos obtenido anteriormente, nos va a dar el peso de esta losa en newtons, ¿bien? Que es la unidad que nos quedaría ahí pendiente. Metros, simplifico en metros, y nos queda unidad de newtons. En este caso, 22.492,8 newtons sería el peso de esta losa. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda? Ok. Aparentemente todo bien, hay deditos para arriba. Vale. Bien. Vamos a ver ahora superficie en el espacio, que es un poco de repaso, digamos, de lo que habíamos visto. Vamos a tener la elipse, que es una cónica cerrada con un centro de simetría. La hipérbola, una cónica abierta con centro de simetría. Circunferencia, cónica cerrada con centro de simetría. Y parábola, cónica abierta sin centro de simetría. Bueno, aquí tenemos un poco algunas utilidades, digamos, cómo se utilizan, o algunos proyectos en los que se ha utilizado este tipo de superficies. El estudio de superficies en 3 dimensiones
o sea, interesa tanto en la arquitectura como ingenieros, ya que los arquitectos los tienen como herramienta para lograr diseños armoniosos y los ingenieros deberán calcular las estructuras que sean compatibles con los diseños que realicemos los arquitectos. Ahí está el trabajo para la Cris y para... Rechazado. Que no. Superficies cuádricas en 3D tenemos la clasificación, elipsoides y superficies esféricas. Aquí tenemos ejemplos. Hiperboloides de 1 y 2 hojas y paraboloides. Son los distintos tipos, digamos, de superficies cuádricas que vamos a ver en el espacio. Para lo que es la superficie esférica, vamos a repasar un poco lo que habíamos visto. Cuando una circunferencia gira alrededor de cualquiera de sus infinitos ejes, se puede generar, digamos, una superficie que vamos a denominar superficie esférica. Digamos, la superficie esférica es lo que vemos acá. Digamos que cualquiera de los ejes que tomemos de simetría, digamos, en cualquiera de los ejes que, digamos, gire el plano, digamos, va a formar una esfera, digamos, porque es simétrica para cualquiera, digamos, de sus ejes. Está formada por infinitos puntos en el espacio que equidistan de una distancia r, que sería el radio, lo mismo que si lo vemos en el plano, una circunferencia tiene un radio, digamos, y cada uno de los puntos de la circunferencia equidista la distancia r, digamos, que es el radio, del centro. Lo mismo sucede con la esfera, pero en el espacio. Para calcular la superficie de una esfera, es 4 por pi por radio al cuadrado. A la fórmula de la superficie de una circunferencia, que era pi por radio al cuadrado, agregamos un factor para multiplicar, y en este caso es el 4. Entonces la ecuación de esta superficie es la expresión matemática que representa todos los puntos y cada uno de los puntos que comprenden esta superficie. Entonces, como venimos viendo anteriormente, las fórmulas que representan una figura es la fórmula que aplican, digamos, reemplazando cada uno de los valores de x y z, nos debería dar, digamos, con uno de los puntos que pertenecen a este plano, digamos, en este caso, esta esfera. Si la ecuación, digamos, no nos da correctamente, quiere decir que lo que estamos aplicando, digamos, algunos de los valores, tanto de x, de y y z, no estarían perteneciendo, digamos, a esta superficie. Vamos a ver ahora la ecuación de la superficie esférica, que la ecuación de la superficie vamos a compararla, digamos, con lo que era la ecuación de la circunferencia. Teníamos x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esto es en 2 dimensiones, ¿bien? Pero cuando ya pasamos a la tercera dimensión y vemos la superficie esférica, agregamos la variable z, que lo único que cambia, digamos, es sumar la variable z también elevado al cuadrado. Pero básicamente es muy similar, ¿bien? Solamente que, como vemos, agregamos la variable z. Entonces nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual al radio al cuadrado. Cuando pasamos, digamos, esto sería la ecuación, digamos, de una superficie esférica que está centrada en el origen. Bien, es la ecuación canónica. Cuando no está centrada en el origen, vamos a tener variables, que es h, k y j, que son las mismas variables que venimos utilizando antes, que utilizamos cuando ya sean los planos, las digamos, cuando las ecuaciones Las no secciones están, cónicas. las secciones cónicas no están centradas en el origen, entonces agregamos valores, digamos, que son los desplazamientos. El valor h es el desplazamiento en relación al eje x, el valor k es el valor, digamos, de desplazamiento en relación al eje y,
y el valor J, el valor de desplazamiento en relación al eje Z. Bien, pero básicamente la ecuación es exactamente la misma, solamente que agregamos los desplazamientos. Vamos a tomar como ejemplo la siguiente obra de arquitectura, que es la Geode. Bien, acá tenemos un poco de información de dónde está, digamos, una sala para proyecciones de películas. Está situada en el Parque de la Villette, en París. Bien, se construyó en el año 1985 en Francia. Y bueno, un poco de información sobre eso. Vamos a pasar directamente al ejercicio. Un poco más de información y nos pide las siguientes cosas. Tenemos que encontrar la ecuación de la superficie esférica sabiendo que su diámetro es de 36 metros y tiene una altura máxima de 30 metros. Asumiendo que el centro de la cuádrica se encuentra en el origen del sistema de ejes coordenados, entonces las coordenadas del centro serán 0, 0, 0. Con estos datos ya podemos construir la ecuación de la superficie. Fíjense que nos está diciendo que está en el origen, por lo tanto los valores de h, k y j son valores en 0, porque no hay desplazamiento. Por lo tanto nos queda directamente la ecuación canónica, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Radio, 18 es 18, teníamos el diámetro, entonces si tenemos el diámetro, dividimos por 2 el diámetro y ya tenemos el radio. Bien, vamos a seguir dándole la ecuación que tenemos de la superficie, entonces x al cuadrado más y al cuadrado más el cuadrado igual a 18 al cuadrado. Vamos a ver las trazas con cada uno de sus planos coordenados. Al igual que lo que venimos haciendo con las superficies anteriores, hacemos exactamente lo mismo si tenemos que determinar la traza en el plano XZ, por ejemplo. Vamos a poner de valor 0 a la variable y. En el caso del plano IZ, la que tendrá valor 0 será X. Y en el caso de XY, el que tendrá valor 0 será Z. Entonces, de la misma forma que lo veníamos haciendo anteriormente, podemos encontrar las ecuaciones de esas trazas. Y si se fijan, digamos, las trazas son, digamos, la figura que nos quedaría si nosotros vemos, digamos, los planos desde una de las caras. Bien, nosotros, por ejemplo, podemos ver, digamos, el plano ZY o ZX, por ejemplo. Y si nosotros seccionamos la esfera en el plano ZX, vamos a ver que nos queda una circunferencia demarcada. Entonces, si ustedes ven cuál es esta traza, en el plano XZ, vamos a ver que nos está dando la ecuación de una circunferencia. Bien. En este otro enunciado tenemos que determinar si el punto M, que tiene coordenadas 12, 14 y menos 7, X, Y, Z, pertenece o no a la superficie esférica. Y de nuevo, como venimos haciendo siempre, reemplazaríamos estos valores en X y Z y determinaríamos si pertenece o no pertenece a la superficie esférica. Si la igualdad se mantiene, será parte de esta superficie esférica, y si la igualdad no se mantiene, será porque este punto, digamos, no pertenece. ¿Alguien puede decirme si el punto M pertenece o no a la circunferencia?
¿Han enmudecido? Parece. ¿Cómo hacemos, chicos, para poder determinar si el punto pertenece o no? ¿A quién le preguntamos? Cambiamos los valores en la ecuación. Exacto. Se tiene que mantener la igualdad. Si la En ese igualdad no caso se no daría. mantiene, quiere decir que no pertenece. No pertenece. No, porque te Bien. había dando 17 y algo. Sí. Bien, digamos, para saber, como decimos recién, para saber si pertenece o no pertenece, reemplazamos, digamos, cada variable de la ecuación por cada uno de los valores de m, digamos, del punto m. Reemplazamos x y z. Bien, este valor, digamos, lo que nos está marcando acá es que esta sumatoria de 12 al cuadrado más 14 al cuadrado más menos 7 al cuadrado nos da 389, que es distinto a 324, que es el resultado de 18 al cuadrado. Entonces, al ser distinto este resultado, digamos, al no mantenerse la igualdad, podemos determinar que el punto no pertenece a la circunferencia, a la superficie esférica. Acá lo mismo que les comentaba recién, al no mantenerse la igualdad, determinamos que no pertenece a la superficie. ¿Cuál será la superficie que encierra la traza de la superficie sobre el plano del terreno? Digamos, en este caso, tendríamos que determinar, si nosotros lo vemos en... Es un poco complicado dibujarlo, pero sería la superficie de suelo que tendríamos en la intersección de esta esfera con el plano, digamos, de suelo. Entonces, si el diámetro de la superficie es de 36, esta es de la superficie esférica, es de 36 metros, y la construcción tiene 30 metros de altura, podemos deducir que el nivel de terreno se encuentra a 12 metros, por debajo del centro de la cuádrica, en un plano paralelo al eje XY, donde todos los puntos tendrán una cota de z menos 12. Esto, si lo vemos en corte, bien, sería, digamos, algo más o menos así. Entonces, si tenemos el centro de coordenadas en el centro de la esfera, nos está diciendo que este plano, bien, está en la cota menos 12x, menos 12z, perdón. Digamos, de z sería menos 12. Entonces, para poder determinar, digamos, cuál es la superficie que tenemos, digamos, en ese plano, deberíamos despejar, digamos, las variables x e y, que son las variables que tienen, digamos, este plano, que contienen el plano. Y para eso reemplazamos el valor de z, ¿bien? Y despejamos los términos x e y. Menos 12 al cuadrado, o sea, reemplazamos z con menos 12 al cuadrado 144. Nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 180. Y el radio, en este caso, sería 13,4164. Este 13,4164, digamos, esto, para que entiendan, lo que hicimos acá es reemplazar el valor de z, porque es el desplazamiento, digamos, que teníamos en relación al origen,
Despejamos, y este 180 sería el resultado del radio al cuadrado. ¿Bien? Lo que tenemos acá es una ecuación de una circunferencia. Perdón, de una superficie, Sí, digamos, sí, de una de una circunferencia, circunferencia, eso. Entonces, lo que veíamos que anteriormente, sería la claro, traza que se genera al cortar, exacto. digamos, en ese punto. La traza que se genera, el que yo les marcaba acá, al cortar en el punto, digamos, en z menos 12. ¿Bien? Entonces, esto es el resultado de radio al cuadrado. Entonces, para calcular el radio, podríamos aplicar acá raíz cuadrada y obtendríamos el radio, que en este caso es 13,4164. Profe, no entiendo por qué es menos 12. ¿O por qué bajo 2? O sea, ¿por qué es 12? El 12 metros, ¿de dónde lo saco? Acá porque es lo que nos dice el enunciado. En el nivel del terreno, digamos, yo tengo una esfera, ¿bien? Y tengo un centro. Ese centro de la esfera tenía como coordenadas 0, punto y coma 0, punto y coma 0. ¿Bien? Y me está diciendo que el nivel del terreno se encuentra a 12 metros por debajo del centro de la cuadriga. Ah, pero Entonces, eso nos lo dan como dato, o sea, no se puede sacar el 12 porque, no claro, sé. sí, No, Listo, no listo, lo listo. puedo sacar de perdón, las nubes, perdón. digamos. Ese Claro, te 12 lo es da un como dato. dato Y en justamente realidad para que también vos lo podrías calcules. deducir, porque te está diciendo que el edificio tiene 30 metros de altura, ¿sí? Pero el diámetro es de 36, ¿sí? Entonces, en definitiva, ahí también lo podrías deducir, Claro, digamos, hay ¿sí? dos formas, digamos, por las que uno puede tomar ese dato. Directamente por el 12 que tenemos acá, que si se encuentra a 12 metros por debajo del centro, sabemos que tenemos que desplazarnos 12 metros, y si esto estaba a 0, va a ser menos 12. Y lo que dice Vicky es que si la altura total era de 30, perdón, perdón, ahí no va el 30, sino que el 30 es desde el nivel del piso. Digamos, si tenemos 30 acá, bien, y el diámetro era de 36, quiere decir que tenemos 6 metros para abajo. Entonces también sabemos que el diámetro es de... El radio es de El radio, perdón. 18, El radio es de 18, entonces 18, menos 6, 12. que es desde el centro hasta el final, digamos, de esta circunferencia. Entonces esos 18 menos los 6 que está enterrado, me queda que el nivel del suelo está a menos 12. Entonces, digamos, se puede deducir por los datos que te da o puedes utilizar directamente este dato. Pero siempre vas a tener los datos necesarios, digamos, para poder calcular eso o poder encontrar ese valor. Bien. Entonces, digamos, para calcular la superficie, teníamos que primero encontramos ese radio, y para calcular la superficie, digamos, el área que encierra, digamos, esa traza, sería pi por radio al cuadrado. Bien. Como calculamos la superficie de un círculo, digamos. Pi por radio al cuadrado, y nos va a dar 565,48 o 4.866 metros cuadrados. ¿Queda alguna duda de esto o se quedaron con algo que no hayan entendido? Parecería que no. Tampoco hay manitos, así que sí. Sí, ahí van Ahí está. manitos con el dedo para Ahí arriba. aparecieron algunas. Bien. Diferencia entre la esfera y la superficie esférica. Una superficie, digamos, es como la cáscara, y la esfera y la otra es como el volumen completo. Digamos, no confundir esfera con superficie esférica. Cuando hablamos de superficie esférica nos referimos solamente a la cubierta, que es lo que le decía recién, que es la cáscara, como una delgada lámina que sin espesor recubre la superficie. Esta delgada película está compuesta de todos los puntos en el espacio
y todos ellos están referenciados a un sistema de coordenadas. Digamos. Cuando hablamos de... Eso, Sí, perdón, Valen, eso es lo importante. La superficie esférica, yo la estoy relacionando a un sistema de ejes coordenados en el espacio, ¿m? En donde cada punto que la compone, a esa delgada película, como te dijo Valentín, tiene una X, una Y, una Z, o sea, tiene una dirección, vive en un determinado lugar si lo referenciamos a un sistema de ejes. La esfera como tal, piensen en una pelota, en el globo terráqueo, en la luna o en, qué sé yo, o en lo que quieran, una esfera cualquiera, una bola de billar, lo que ustedes quieran. Ustedes pueden calcularle cuánto pesa, puede calcularse la superficie y puede calcularse el volumen. Sabiendo el radio de la esfera, nosotros podemos calcular superficie, volumen y, bueno, de acuerdo al material que esté hecho. Existe por sí misma. Es una pelota o lo que fuera, una bola de billar, está en sí misma. La superficie esférica no solamente es la cáscara, que nos referimos, o sea, una cubierta lo más delgada que ustedes pueden imaginar, sino que la diferencia es que está relacionado a un sistema de ejes. Y por eso tenemos una ecuación que representa a esa superficie. No tenemos la ecuación de la esfera sola. Tenemos fórmulas para calcular volumen o superficie. Bien. Ahí te siguen las... sí. Bueno, esa es la diferencia. Digamos, una es simplemente la cáscara y la esfera es el cuerpo macizo, digamos. Podemos calcular el área y el volumen para el ejemplo, digamos, que estamos estudiando, asumiendo que es una esfera completa, ¿bien? De radio de 18 metros. Es los mismos datos que teníamos anteriormente, los estamos utilizando, haciendo de cuenta que este edificio, digamos, esta construcción es una esfera, digamos, un cuerpo macizo. Entonces, al tomar, digamos, este objeto, digamos, como un cuerpo macizo, vamos a poder calcular tanto el área como el volumen. En el caso del área de la esfera será de 4pi por radio al cuadrado, que también es lo que habíamos visto anteriormente. Agregamos el factor 4 a la fórmula de superficie de lo que es la circunferencia, y nos da 4071,5040 metros cuadrados. Y en el caso del volumen, es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Bien? En este caso, el volumen de esta esfera será 24.429,0244 metros cúbicos. Entonces, para calcular la superficie de la esfera, 4pi por radio al cuadrado. Para calcular el volumen, 4/3 de pi por 18, en realidad 18 que es el radio, al cubo. Vamos a pasar a lo que es el elipsoide. Es una superficie curva cerrada cuyas tres secciones ortogonales, las trazas principales, son elípticas. La fórmula es análoga, digamos, a la de la elipse, pero en 3 dimensiones. Antes teníamos x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre el cuadrado, y en este caso volvemos a agregar la tercera dimensión, que es lo que relaciona al eje z, como z al cuadrado sobre c cuadrado. El elipsoide es usado en la construcción de teatros, estadios y lugares públicos donde se necesita que el sonido se distribuya a través de toda su área, ya que el sonido llega a un foco donde es reflejado y distribuido a través de toda la curvatura de las elipses, ocupando toda la figura hasta el otro foco. Si se acuerdan, cuando hablábamos de elipse, que teníamos los focos, que justamente, digamos, la aclaración esta de que se utiliza en teatro y estados y demás, es por digamos, la particularidad de los focos y de cómo trabajan. El sonido, digamos, que rebota, digamos, en cualquiera de las
de las paredes, digamos, de la superficie, digamos, de estas elipses, va a pasar, digamos, sí o sí por el foco. Entonces, utilizar esa propiedad de las elipses sirve, digamos, para condicionar de manera acústica muchas construcciones. Aquí tenemos un ejemplo, que es el Centro Nacional de Artes Escénicas en Beijing, que es una cúpula de titanio y vidrio con una superficie de 219.000 metros cuadrados. ¿Bien? Que tiene el principio, digamos, de la elipse y es una elipsoide. Tenemos otros ejemplos, que es el edificio Infosis, que, bueno, además de ser un elipsoide, tiene una inclinación aproximada de 10 grados, también con el mismo principio, digamos. Las trazas del elipsoide, volvemos a lo mismo de antes, para sacar, digamos, o encontrar las ecuaciones de las trazas. Por ejemplo, la traza con el plano XY, donde Z va a ser igual a 0, la traza nos va a dar como resultado una elipse. Por lo tanto, la fórmula, digamos, de esa traza, o la ecuación en realidad de esa traza, va a ser la ecuación de una elipse. Y lo mismo sucede, digamos, con cada una de las otras trazas. Lo mismo que veíamos cuando hablamos de la superficie esférica, que cada una de las trazas nos da la ecuación de una circunferencia. En este caso, la ecuación termina siendo la ecuación de una elipse. Bien. En cada una siempre vamos a estar igualando el término, digamos, que no estamos considerando. Lo igualamos a 0 para obtener, digamos, la traza con los otros dos planos. Bien. Casos particulares de trazas que no son, que son circunferencias. En este caso, cuando las trazas del elipsoide es una circunferencia, se denomina elipsoide de revolución. Entonces, digamos, cuando nosotros seccionamos y buscamos, digamos, algunas de estas trazas y el resultado nos da que la traza termina siendo una circunferencia, denominamos elipsoide de revolución. Acá tenemos ¿alguien quería decir algo? No, quería decir que siempre puede haber una traza que es una circunferencia para que el elipsoide sea de revolución. Puede haber, las tres son elipses o una sea circunferencia y las otras dos elipses. No hay caso, no se puede dar que haya dos trazas que sean circunferencia y una elipse. Sí, habría cuando las tres son circunferencia, que es un caso particular del elipsoide, digamos que sería la superficie esférica, donde A es igual a B igual a C. Entonces, en ese caso, termina siendo una superficie esférica. Pero siempre puede haber una, generalmente hay una, dos no o ninguna. Pasa que cuando hay dos, ya la tercera La tercera no cierra, no puede. termina siendo Hay algo que circunferencia. está mal. Tiene que dar, solo una puede dar circunferencia. Entonces, en este caso, y en las ecuaciones, vemos en realidad que tenemos 2A, pero en realidad, digamos, esto es para nombrar, digamos, a B, por ejemplo, digamos que es igual a A. Bien. Tanto A como B son iguales, por eso acá tenemos 2A, digamos. Entonces, cuando digamos, el denominador en X e Y son iguales, quiere decir que la traza sobre X, Y es una circunferencia. Cuando la igualdad se da entre el denominador de X y Z, la traza que va a ser la circunferencia es XZ, y cuando la igualdad se da entre el denominador de Y y Z, la traza que será la circunferencia será la traza de IZ. Entonces,
digamos, es una circunferencia, digamos, es un elipsoide. En el caso de que sea la traza, digamos, en el caso de que su circunferencia sea sobre la traza IZ, es una, perdón, una superficie de revolución alrededor del eje X, digamos, del eje, digamos, que no está sobre la traza, digamos, del eje faltante. En el caso de la traza sobre el eje XZ, perdón, no del eje, sino se la traza sobre el plano ZXZ, la revolución será en el eje Y, y la traza sobre el plano XY, la revolución será alrededor del eje Z. Y acá es lo que decimos recién, cuando A, B y C son iguales, estamos en presencia de una superficie esférica. Bien. Digamos, como decía Ale, no puede haber más de dos trazas de circunferencia, o porque cuando ya tenemos dos trazas que son circunferencia, Ahora voy a la hacer tercera... un dibujo a un GeoGebra para ver si se puede o no se puede. Dame un minuto, ¿sí? Bien, Ok. dale. Seguí explicando, ¿vale? Porque a mí me Ah, va a llevar un minuto dale, largo. vamos entonces. Aquí tenemos otros ejemplos de arquitecturas, digamos, basadas en superficies cuádricas. Un ejercicio de elipsoide. Bien, tenemos también con un ejemplo de arquitectura. En este caso es el Hotel Sunrise en las afueras de la ciudad de Beijing, también en China. La forma de este edificio es asimilable a lo de una elipsoide de 97 metros de altura máxima y 26 metros de ancho máximo sobre el eje Y. Y si estamos hablando de ancho máximo, fíjense que estamos hablando de ya lo que sería un diámetro o uno de los semiejes. Ya vamos a ver, digamos, a qué hace referencia. Sus semiejes coinciden tanto con los ejes de las abscisas como con el eje Z y miden 50 metros. Con los datos suministrados tenemos que construir la ecuación de la superficie cuádrica asumiendo que el centro del sistema del eje coordenados coincide con el centro de la superficie. Hay que indicar las ecuaciones de las trazas con los planos coordenados y las coordenadas de los puntos de corte con la superficie con cada eje. Entonces, para la resolución tenemos los datos que obtenemos, digamos, el valor, digamos, cada uno de los semiejes. A es igual a 50, B 13 y C 50 metros. Entonces, con estos datos podemos construir la ecuación. Pido disculpas, pero te acabo de mandar un WhatsApp, Valentín. Ah, ok. A ver. Pero en esa imagen tenés una traza de circunferencia, Chris, en lo que me mandaste. Hay una circunferencia y dos elipses. La circunferencia en el plano XZ. Es como si lo estuviéramos viendo de frente, como en la fotografía de abajo. Mira, a ver si lo puedo hacer por acá. Em,
Perdón, estaba hablando sin hablar. Que yo interpreté Sí. mal lo que estaban diciendo, pero ahí está el gráfico y bueno, claramente sí, hay dos semiejes que pueden ser iguales, pero no los tres. Es obvio. Claro. Digamos, sí, Obvio. porque si los tres semiejes son iguales, ya se transforma, digamos, en Superficie una esférica. superficie esférica. Bueno, con los valores que teníamos, podemos controlar la ecuación del elipsoide. Bueno, de la siguiente manera, digamos, A, que era 50 metros, B, 13 y C, 50, los reemplazamos, digamos, en cada una de sus posiciones y observamos que aquí todos los signos, digamos, son positivos. Debajo de cada variable coloco el valor del semieje correspondiente. Todos los numeradores y denominadores deben estar elevados al cuadrado y la ecuación siempre tiene que estar igualada a 1. Estos, digamos, son las condiciones, digamos, para... lo vuelvo a poner. Para, digamos, la construcción de la ecuación. Para obtener las trazas, digamos, con cada uno de los planos, por ejemplo, con el eje XY, recordemos que Z tiene valor 0. Digamos, todos los puntos de este elipsoide que digamos, se intersectan, digamos, con el plano XY, van a tener valor Z igual a 0. Entonces, suprimimos el término de la variable Z y nos queda una ecuación de lo que sería una elipse, en este caso, con la traza, digamos, que queda delimitada por intersectar con el plano XY. Nos intersecta en este caso con el plano XZ, el valor de Y es 0, entonces el término con la variable Y es el que se anula y nos queda la ecuación x cuadrado sobre 50 al cuadrado más z cuadrado sobre 50 al cuadrado igual a 1. Ahí saco común denominador y después Exacto. pasamos el común denominador al otro miembro. Bien. Acá, cuando tenemos el mismo denominador, ya podemos determinar que estamos, digamos, en presencia de lo que es una circunferencia. Lo que hicimos después es despejar lo que es los términos y las variables para poder encontrar la circunferencia del radio. Cuando la intersección es con el plano de las coordenadas y z, el término que se anula es el que contiene la variable x, entonces nos quedaría y al cuadrado sobre 3 al cuadrado más z al cuadrado más 50 al cuadrado, que vamos a ver también que también es una elipse. Entonces, en dos planos vamos a tener elipse y en uno de los planos, en uno de las intersecciones con los planos, vamos a tener una circunferencia. Profe, ¿por qué en el YZ también es una elipse? Digamos, justamente, digamos, por los valores que nos quedan acá. Digamos, si nosotros tenemos que... Mirá los denominadores. Si vos te acordás, digamos, la ecuación de la elipse, teníamos, digamos, en realidad teníamos solamente valores de x y de y, pero teníamos x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos esto, estamos viendo, digamos, la misma ecuación, solamente que con sus valores, ¿bien? Tanto A igual a... Recuerda, sí, perdón, recuerda que A y B representan los radios o los semiejes, digamos. Entonces, en el caso de que cuando el semieje es igual, es justamente un radio y es una circunferencia. Cuando son distintos, tenés una elipse. No me acuerdo si está graficado en la próxima diapositiva, ahí me fijo. Bien, profe, ahí entendí. No. Digamos, en los ejes X, Y, si nosotros tenemos eje X e Y, ¿cierto? Vamos a tener un radio o un semieje de 50 y el otro será de 13. Bien, entonces, digamos, si es una elipse, serán sus semiejes, ¿cierto?
Entonces un semieje va a tener 13 y el otro semieje va a tener 50. ¿Cierto? Entonces acá tendremos 50. Entonces cuando construimos esto, digamos, para el otro lado va a ser igual. Pero cuando construimos esto, nos queda una elipse. En el segundo caso, tenemos los ejes. En este caso tenemos los ejes X y Z, pero eso no tiene mucha importancia, digamos, porque estamos sobre un plano. Digamos, no importa si es X y Z, si es Y y Z, o si es X y Y. Siempre vamos a estar trabajando con dos ejes en los casos de las intersecciones, digamos, con los planos. Y cuando vemos los denominadores, que son sus radios, digamos, sus semiejes, vamos a tener, en este caso, 50 por un lado y 50 por el otro. Entonces, independientemente, digamos, de que veamos, digamos, la ecuación, vamos a terminar encontrando una circunferencia. Y en este caso, lo mismo que el primero. Bien, tenemos los planos X y Z, perdón, y tenemos, digamos, distinto denominador. Por lo tanto, ya cuando tenemos distinto denominador, sabemos que una circunferencia no es. Y en este caso, vamos a ver, digamos, que es una elipse. Bien. Los puntos de intersección los determinamos, digamos, con el valor de cada denominador sobre el eje correspondiente en la ecuación. Recordando que hay un punto donde corta la cuádrica hacia el semieje positivo y otro semieje negativo. Esto es lo que veíamos recién, digamos, que tenemos el valor, digamos, para ambos lados de los ejes. Los puntos de corte con el eje X, entonces van a ser 50 y menos 50, que es lo que les graficaba yo recién. Tenemos por un lado el valor positivo y por otro lado el valor negativo. Entonces este va a ser menos 50 y este va a ser 50. En este caso vamos a tener también 50 y menos 50 y 13 y menos 13. Digamos, porque tenemos para ambos lados de nuestro, digamos, del eje simetría, que en este caso coincide con el eje de coordenadas. Entonces, en este caso va a ser 50 y menos 50. La intersección con el eje Y va a ser 13 y menos 13. Y la intersección con el eje Z será 50 y menos 50. Y hasta acá creo que sería todo, ¿no? Sí. ¿Alguna duda de esto? ¿Quedó alguna duda sobre este último ejercicio? Parecería que no. Acá Constanza dice que no, Gabriel dice que no, que se entendió todo. Qué bueno, fantástico. Bien. ¿Alguna duda sobre algún otro ejercicio, algo que les haya quedado en relación a cuando hicieron los cuestionarios, que no les haya salido ejercicio, que tengan dudas, algo que quieran consultar? Y cuando me pongan a hacer todo ejercicio, seguramente me van a aparecer 500.000 dudas, pero por ahora no. Y ahí preguntan, claro. Ahí voy a preguntar. Bueno. Bien. ¿Algo que quieras agregar, Gus, Cris? Yo No, la para verdad nada. que nada, porque ha sido para mi modo de ver muy claro. Y cuando hablé, ahí ya no hablo más. No, para mí no tengo nada para agregar, solamente que bueno, que vayan estudiando clase por clase porque va a ser mucho más sencillo para ustedes. Este tema es muy fácil, digamos, dentro de lo que hay. Y el tema de plano, el ejercicio que digo Valentina al principio de la clase es fundamental. Parciales y demás, ese no el ejercicio es específico, pero lo que se pregunta ahí, no sé si me explico. Es todo. Bueno. Recuerden que hoy les entra el trabajo 4 del cuestionario 4.
Sí, el de hipérbola. El de hipérbola. Así que el que no lo hizo, recuerde hacerlo para no tener inconvenientes después. Y bueno, creo que si no hay ninguna duda, Nos cerraríamos por vemos la acá. semana que viene. La Así semana es. que viene. Sí, señorita. Bueno, Nos hasta la vemos, semana que chicos. viene, Buena chicos. semana. Pregunten lo que les Feliz haga falta por octubre. chat. Dejá Feliz la- octubre, Vicky. cerrás la grabación, Gus. Ahí, acuérdense que el parcel está, ya que llega, está a la vuelta de la esquina.